Hola y bienvenidos de nuevo a Eliza. Ya he sufrido la primera novatada de ser novata en esto y bueno, esto ya lo he jugado, lo he grabado, pero por la razón que sea se desconfiguró el micro y hice todo el capítulo sin que se me escuchara, así que me toca volver a jugarlo. La cosa es que este juego precisamente tiene todo dividido por capítulos y por, no sé, episodios, partes. Y he tenido la suerte de poder volver a donde lo dejé la última vez y volver a grabarlo, esta vez con voz, para vosotros. Me preguntaba cuando empecé este juego por qué algunos juegos tenían esa división por capítulos, ¿no? ¿Para qué servía? Y no sé. Pero fíjate, me ha venido de perlas. Así que nada, a ver si esta vez me va un poquito mejor. Bueno, estábamos en la conferencia de nuestro queridísimo Soren, nótese la ironía. Open Mind 2.0, priorizando la revolución del bienestar. No me extraña que Nora no quisiera venir. No sé cómo podría tomarme esto en serio. Quizá por eso Soren es famoso y yo no. Llego tarde y parece que ya ha empezado la conferencia. Uf, este sitio está a reventar. Me quedaría aquí atrás. So, to get back to my original point, Así que, volviendo al tema the principal, current state of the art is AI-driven counseling, typified by apps like Eliza. la tecnología punta del momento. Voy a leer un poquito más rápido porque no me gusta repetir las cosas. Y para mí esto es uff. Así que voy a darle un poquito de caña. La tecnología punta del momento en la terapia con IA mediante aplicaciones como Eliza. Let's talk about the model here for a second. Hablemos por un segundo de este modelo. No tiene muy buen aspecto, me pregunto si estará bien. It all begins with data. You collect all the data you can. Todo empieza por los datos, recopilamos todos los que podemos. From base level metrics like heart rates, body temperature, blood pressure, to higher order metrics like hand movement, head movement, gaze aversion. Desde parámetros básicos como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal o la presión sanguínea hasta otros avanzados como el movimiento de las manos, el de la cabeza o la ausencia de contacto visual. Voy a subir un poquito el volumen. Hello. 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 Tope. Continuemos. If the client lets you, you'll want to pull from their digital life too, their message histories and email, their search histories, and online behavior. No se nota absolutamente nada que le sube el volumen. Si el cliente lo permite, también se puede obtener información de su vida digital, sus mensajes, sus correos, su historial de búsqueda y su comportamiento en Internet. It's all potentially valuable. Todo tiene un valor potencial. Then you compare the client's responses to relevant data from thousands of other clients and build a model of the client's psychological state. A continuación, se comparan las respuestas con datos relevantes de otros cientos de clientes y a partir de ahí se crea un modelo del estado psicológico del cliente. This approach has worked well so far. Eliza is still the best and most advanced version, but that's just my personal opinion. Hasta ahora, este planteamiento ha funcionado bien. Eliza sigue siendo la mejor versión y la más avanzada, aunque esta sea solo mi For opinión. those of you who don't know, I was the team lead and chief psychologist for the Eliza project at Skanda for a number of years. Para quienes no lo sepan, fui líder de equipo y psicólogo jefe del proyecto de Eliza en Skanda durante varios años, llevándose todo el mérito por lo que veo. Now, even though this is a proven approach, there are two weaknesses I'm going to highlight. Estoy pensando si os pone nervioso que hay aquí un 2 en rojo. ¿Os pasa que en cualquier red social cuando tenéis una notificación hasta que no la quitáis no os quedáis como tranquilos? No me ocurre en este caso, pero espero que vosotros tampoco. Ahora, aunque sea un planteamiento comprobado, hay dos puntos débiles que voy a remarcar. One is the data I was just talking about. You're completely dependent on that. Una es la información de la que se estaba hablando antes, se depende totalmente de ella. Collect as much as you can, sure, but it's important to keep in mind that you can have all the data in the world and still not understand why things work the way they do. Es cierto que hay que recopilar toda la que se pueda, pero también es importante tener en cuenta que es posible tener toda la información del mundo y aún así no entender por qué funcionan así. And that's important for us to know, because if we have something that works but we're not sure why, then what do we actually understand about ourselves?
Y eso es importante saberlo, porque si tenemos algo que funciona pero no estamos seguros de por qué, entonces, ¿qué es lo que realmente entendemos de nosotros mismos? The crucial step after data is the model. The data needs to be used to validate a model. If you can't make a model, you're finished. El paso crucial tras la información es el modelo. La información necesita usarse para validar un modelo. Si no puedes hacer uno, se acabó. If that sounds like basic, obvious science to you, it is. But I was surprised to find out just how many people from the tech sector don't think this way. Si os parece básico, ciencia obvia, es que lo es. No obstante, me sorprendió descubrir cuántas personas del sector tecnológico no piensan así. I suppose you don't need to understand why something works in order to make it into a product and sell it. Supongo que no necesitáis entender por qué algo funciona para convertirlo en un producto y venderlo. Obviously, though, if you had mastery of the underlying details, you'd be able to adjust the process and potentially make it work even better. Aunque por supuesto, si domináis los detalles más profundos, seréis capaces de ajustar el proceso y hacer que potencialmente funcione mucho mejor. El público se impacienta, sin duda están esperando algo grande. One further note while I'm discussing modeling. Otro apunte mientras hablo sobre Many modelado. of the startups trying to address mental health right now are completely ignoring the insights provided by the field of traditional psychology. Muchas empresas emergentes que están intentando abordar el tema de la salud mental están ignorando por completo los conocimientos de la psicología tradicional que la psicología tradicional ha proporcionado. They do so at their own peril. Lo hacen bajo su propio riesgo. Many of you know already, but as a brief personal aside, I was a professor of psychology before I joined the tech world. Muchos lo sabéis ya, pero como breve dato fui profesor de psicología antes de unirme al mundo tecnológico. I'm continually stunned at how little the tech heads know or even care about the hundreds of years of psychological research that has gone on in my field. Me sigue sorprendiendo lo poco que saben o tienen en cuenta los líderes tecnológicos de la cantidad de años que mi campo lleva investigando sobre That's something I psicología. can talk about at length, perhaps another time. For now, I'll move on to the other weakness I mentioned. Podría hablar bastante de este asunto, pero quizá en otro momento. Por ahora sigamos con el punto débil que mencioné. This is the real one, the big one. It's treatment. Este es el más vital. Se trata del tratamiento. A system like Eliza can tell what's wrong with a client to a certain level of accuracy, but it doesn't quite know how to turn that into a comprehensive treatment plan. Un sistema como Eliza puede adivinar hasta cierto nivel de precisión qué problema tiene el cliente, pero no sabe del todo cómo convertir ese análisis en un plan de It can tratamiento. suggest therapeutic programs and activities, and soon it might even issue its own prescriptions without having to go through a doctor or a psychiatrist. Puede recomendar programas y actividades terapéuticas y pronto podrá incluso mandar sus propias recetas sin necesidad de un médico o un psicólogo. Well, as long as the FDA continues to look upon us favorably. Bueno, siempre y cuando la administración farmacéutica nos siga dando el visto bueno. But those are blunt instruments compared to what I'm going to talk about next. Pero esas son soluciones burdas comparadas con lo que os voy a decir a continuación. Creo que aquí viene. Veamos si habla de lo que pienso. Many of you know there's a technology still in its infancy called direct stimulation. Muchos de vosotros sabéis que existe una tecnología, aún en su primera etapa, llamada estimulación directa. For those of you who haven't heard of it, direct stimulation is a way of creating sensations within the brain with targeted electrical impulses. Para quienes no lo conozcan, la estimulación directa es una forma de crear sensaciones a través de impulsos eléctricos dirigidos al cerebro. Imagine an augmented reality headset, but instead of working on your eyes, it stimulates the brain in such a way as to induce a specific dream. Imaginaos un casco de realidad aumentada que estimulase el cerebro en vez de los ojos para inducirlo a tener un sueño específico. A spring meadow, for example. Por ejemplo, un prado en This primavera. sounds fantastical, I know, but progress on this technique has been occurring faster than you think. We're actually quite close to a workable demonstration model. Suena a fantasía, lo sé, pero esta técnica está progresando más rápido de lo que creéis. En realidad, estamos bastante cerca de conseguir un modelo de demostración funcional. How is that possible? Well, first of all, we only suggest an overall feeling. Your own brain does most of the work, just as it does in your dreams. ¿Cómo es esto posible? Bueno, para empezar, solo sugerimos una sensación general. Vuestro cerebro hace la mayor parte del trabajo, igual que con los sueños. It fills in all of the visual details using its own set of memories and expectations. Rellena todos los detalles visuales con sus propios recuerdos y expectativas.
Ah, así que esto es lo que todo el mundo ha venido a escuchar. Induced dreams via direct stimulation can contain all the therapeutic content of VR therapy without the need to create realistic graphics or other content. Los sueños inducidos mediante estimulación directa pueden contener toda la información terapéutica de una terapia en realidad virtual sin tener que crear gráficos realistas u otro contenido. Instead, it harnesses the brain's creative power to dream up the situation for itself. Por el contrario, aprovecha el poder creativo del cerebro para imaginarse la situación por sí mismo. Combine that with the insights we gain from parametric therapy systems like Eliza, and you have a complete end-to-end, fully automated system. Al combinarlo con los conocimientos que obtenemos del sistema de terapia paramétrica como Eliza, tendremos un sistema totalmente automatizado y It should completo. be clear now that this heralds a revolution in how we treat, how we think about mental health. Todo esto anuncia claramente una revolución en nuestra forma de tratar y comprender la salud mental. And with mental health challenges on the rise across the globe, it couldn't come at a more crucial time. Y con el aumento de los problemas de salud mental que hay por el mundo, no podría existir una ocasión más apropiada. So, that's Así why que, today, por eso voy a right presentar here, o aquí mismo I'm a announcing Ponia. Aponia, a new company to make induced dreaming a reality and end human suffering as we know it. La nueva empresa creará realidad los sueños inducidos y terminará con el sufrimiento humano tal y como lo conocemos. Ayer mencioné que parecía un logotipo de pastilla o I algo should así. note that I remain on good terms with Skanda. In fact, they're a minority investor in this new venture. Quiero aclarar que sigo teniendo buenas relaciones con Skanda. De hecho, es un inversor minoritario de esta nueva But empresa. still, I'm very much going my own way on this. Pero aún así, podría decirse que voy por cuenta It's no propia. secret that Rainer and I don't always agree. And that's why we mutually decided I should pursue this paradigm shift on my own. No es secreto que Rainer y yo no estamos siempre de acuerdo. Es por ello que decidimos mutuamente que proseguiría con este cambio de paradigma yo solo. As for details on the venture itself, I don't have anything specific to announce at this time other than that the technology is real and working in prototype form already. Sobre los detalles de la empresa en sí, no tengo nada específico que anunciar, tan solo que la tecnología es real y que estamos trabajando ya en el But you prototipo. can be sure to hear more from me on that soon. Pero os aseguro que pronto sabréis más de todo Thank esto. you. Gracias. En cuanto Soren termina, la gente alza sus móviles para grabar y sacar fotos. Esto parece más una rueda de prensa que una Now, charla. I can take a very limited number of audience questions. Bien, ahora responderé a un número muy limitado de preguntas del público. El público comienza a ir hacia él como una marabunta. Lo van a rodear. Mi plan para hablar con él tras la charla se va a ir al garete. Tengo que salir de aquí. Estoy pensando cositas. No sé en qué estaba pensando el venir aquí. Esto no va conmigo. Debería marcharme antes de que alguien me reconozca. Sin embargo, cuando intento irme me encuentro con otro tipo que conozco. Sale de un ascensor del vestíbulo justo cuando paso por ahí. Mantengo la cabeza baja, quizás si no me vea. Seguro que está distraído, ¿verdad? Well, look who's here. It's like I've seen a ghost. Oh, mira quién está aquí. Es como si hubiese visto un fantasma. Yao Ren Rainer Tsai, presidente y director ejecutivo de la corporación Skanda. Good to see you too, Rainer. Yo también me alegro de verte, Rainer. Where are you these days? I lost track after you left us. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Te perdí la pista cuando nos Nowhere. dejaste. En ningún sitio. Nowhere? Well, nowhere is no place to be. Ah, sí, bueno, no se puede estar en ningún Come by the sitio. new office sometime. You should see where we're taking Eliza. Vente a la nueva oficina algún día. Deberías ver por dónde estamos llevando a Eliza. Esto vale. Okay. Good. Sarah will set something up for next Bien, week. Sara organizará algo para la semana que viene. Mira fugazmente a la persona que lo acompaña. Seguro que será Sara. Asiente de forma casi See imperceptible. you then. Pues nos vemos. Chubisco. Acepté antes de darle más vuelta. ¿De qué iba todo esto? ¿Qué quiere Rainer de mí? Me da la sensación de que vamos a tener que elegir entre irnos con Rainer y la antigua empresa en la que ya parece que estuvimos trabajando, o irnos con aquí nuestro amigo Soren, que aunque no nos han hablado del todo bien de él, parece que tiene una idea bastante diferente a la empresa tradicional y con los cuales no estamos muy de acuerdo porque el trabajo que desempeñamos ahora no nos gusta mucho. Y vamos a tener que elegir seguramente entre ambos. Digo yo, a lo mejor el juego ya ha decidido por mí. Apenas interactuábamos cuando trabajaba allí. Ni siquiera pensé que se acordaría de mí. No he hecho casi nada y ya todo me parece un caos. Venga, vamos a mirar el móvil.
Esto era aparcamiento para contratistas. Debido al límite de espacio, los empleados, incluidos los representantes, no reciben pases de aparcamiento, no intenten aparcarse sin un pase. Su vehículo será retirado. Somos conscientes del problema y estamos trabajando en conseguir aparcamientos adicionales. Ok. Y el recordatorio, estructura de la sesión. Bueno, esto lo sabemos ya. Es la estructura que tiene una fase introductoria, que es lo de qué tal, cómo va la vida, llueve, no llueve, apertura, qué tal estás, para qué has venido. Se analizan las afirmaciones del cliente, se plantea una solución entre muchísimas comillas y en la conclusión final pues les decimos, bueno, haz lo que te hemos dicho y ya viene la semana que viene. Nada importante. Y tenemos 2 emails. Librería de Chris. Hoy he ido, esto me di cuenta que era a Magnus Books y Shelley me dijo que ya no trabajas ahí. Qué pena. Para mí lo mejor de ir a esa tienda eras tú. Siempre aprecié que estuvieras ahí. Te deseo lo mejor en tu nuevo proyecto, donde sea que te lleve. Lo leí 20 veces. Hoy he ido a Magnus Books y Shelley y no me enteraba. Y es que le falta aquí una A. Magus Books. Mary Aubrey, que es mamá, será madre. ¿Sigues enfadada conmigo? De todas formas, espero que estés bien, mamá. ¿Eh? De todas formas, espero que estés bien. No sé por qué me dio la sensación de que leí algo en plan de esto me ha recordado a ti. Bueno, voy a leer súper rápido otra vez. The Redmond Post. Los servicios de terapia de Eliza serán representados en los colegios e institutos de Redmond. El distrito escolar de Redmond trabaja con Skanda para detectar y tratar los problemas de salud mental de sus estudiantes. Por Yasmin Herling. Skanda y el distrito escolar Redmond se han asociado para dar a conocer a Eliza, una herramienta de evaluación y terapia para todos los estudiantes de primaria y secundaria. Las conversaciones con la consejera virtual permitirán a los estudiantes buscar factores de riesgo, identificar la necesidad de intervenciones y apoyar los estados de ánimo positivos. Otros distritos escolares de King County, incluidos los de Bellevue y Lake Washington, seguirán su ejemplo con sus propios planes de desarrollo. Eliza es una herramienta IA conversacional desarrollada internamente por Skanda y programada para ayudar con la salud mental, mientras que los centros de terapia de la empresa fundada en Seattle son conocidos por contratar a representantes humanos entre la IA y el cliente. Su implementación en la escuela será mediante una interfaz de chat por internet. Estos niños están más acostumbrados a compartir información personal en conversaciones de texto que los adultos, y ese fue el modo de interacción que consideramos más apropiado para esta aplicación en particular, dijo Edwin Park, director del servicio de programa Eliza. Las conversaciones con Eliza duran entre 10 y 15 minutos y será obligatorio tener como mínimo una cada 2 semanas. Los estudiantes que exhiban altos factores de riesgo serán remitidos a un paquete de posibles intervenciones que incluyen conexiones con tutores comunales, terapia adicional o evaluación psiquiátrica. Roland Orwin, director ejecutivo de servicios estudiantiles del distrito, explica que las habilidades de rastreo de Eliza podían proveer una imagen completa del estado mental de los estudiantes durante el curso escolar y después a lo largo de sus vidas. También añade que es un factor importante a la hora de detectar posibles problemas en estudiantes que de otra forma podrían parecer normales en su día a día. Nuestro objetivo es encontrar a los niños que tengan un mayor riesgo y tomar medidas proactivas para proporcionarles las herramientas y el apoyo que necesitan para convertirse en miembros felices y productivos de la sociedad. Dice Orwin, este es un problema complejo con soluciones cambiantes. Eliza es una faceta de la cuestión a mayor escala que incluye no solo a los niños, sino a sus familias, nuestros profesores y la comunidad. Comentaba que esto está muy bien dentro de lo que cabe, pero que este trabajo debería de hacerlo pues, un profesional. Creo que a día de hoy siguen siendo los orientadores, pero ¿cómo decirlo? Debería de ser un trabajo bastante más importante en los coles y en las escuelas, y deberían de ir mirando a todos los alumnos y tratar un poquito con cada uno de ellos. Seguramente así que se puedan detectar muchos de los problemas y se les pueda acompañar y que no se sientan solos, y que cuando tengan problemas serios pues que sientan que puedan confiar en alguien y que se les pueda echar una mano. No sé, siempre me ha parecido más importante este tipo de cosas que aprender muchas otras que aprendemos sin sentido en el escuela o en el instituto. Pero bueno, ¿qué la vamos a hacer? Continuar. Hora de volver al trabajo.
Al menos en el trabajo no me hace falta pensar. Oh, Dios mío. Aquí viene. Aquí viene. Ah, bueno, no. Primero tenemos a alguien más. Ah, teníamos a este primero. Vale. Hola, Gabriel. Hello, Gabriel. Hi. Hola. Espero que no te haya llovido mucho por el Hope you camino. didn't get rained on too much. A little, but it was fine. I'm used to it. ¿Por qué sigue tan bajo el volumen? Ay, a lo mejor... Un momento. Es que a lo mejor tengo yo el volumen del ordenador muy bajo, ¿no? Subírmelo un poco. Eso lo tenés al 32. Sí, mucha gente se acaba acostumbrando. Most people here seem to get used to it. Yeah, they have Sí, to, no don't les they? queda otra, Not ¿no? much of a choice unless you move away. No hay mucha elección a menos que te mudes. Bueno, ¿qué te traigo por aquí? So, what brings you here today? Well, I don't know where to start. Bueno, no sé por dónde I've empezar. never really done this kind of thing before, counseling. La verdad es que nunca había hecho algo así, ya sabes, lo de ir a terapia. No te preocupes, empieza por That's donde okay. quieras. Start wherever you like. Well, I'm about to be a father. Yeah, my wife is due in a few months. Voy a ser padre. Mi mujer dará a luz dentro de unos pocos meses. Congratulations. That's what everyone says. Enhorabuena, dice todo el mundo. Congratulations. I get this tension, this restless feeling when people say that. It's like a curse or something. Congratulations. Enhorabuena. Me entra una sensación de tensión y de preocupación cuando me dicen eso. Es como si se tratase de una maldición. Enhorabuena. Pareces estar inseguro de ello. Sounds like you might be uncertain about that. Maybe. I try. Quizá. I've tried to be a good husband, and I'm going to do my best to be a good father too, but it's... He intentado ser un buen marido, intentaré con todas mis fuerzas ser también un buen padre, pero es I que, don't know. There's something bothering me about... no sé, hay algo que me preocupa, pero más que me preocupa es que me molesta, ¿verdad? I'm balancing a lot of things right now. Work, family, expectations. Estoy compaginando muchas cosas ahora mismo, el trabajo, la familia, las expectativas. Everyone has something they want from me. Everyone wants me to do this or that, behave a certain way. It's just annoying. Todos quieren algo de mí, todos quieren que haga esto o lo otro, que me comporte de cierta forma, es simplemente irritante. Being a father, what if I don't want this? Ser padre, ¿y qué pasa si no quiero? ¿Por qué piensas que no lo querría? Why do you think you might not want this? We all have things we don't talk about, things we would rather keep secret. Pues todos tenemos asuntos de los que no queremos hablar y preferimos mantenerlos en secreto. Things that might upset our families if they knew about them. Asuntos que podrían enfadar a nuestras familias si lo supiesen. It's unfair. No es justo. That's all I'm saying. It's unfair that we expect each other to be perfect when there's more going on. Eso es todo lo que digo. No es justo que esperemos ser perfectos cuando están ocurriendo más cosas. I can't stand it when people act like they're pure, like they've never touched a bad thing in their whole lives. No soporto a la gente que actúa como si fuese pura, como si nunca hubiese roto un plato en su And vida. then these people around me think they can tell me how to act, what I'm supposed to do, and I'm like, Y después esa misma gente que me rodea se piensa que puede decirme cómo debo actuar, que se supone que debo hacer y es como... yo, don't you know you have your own shit to deal with? Why do you have to pick on me all the time? ¿Y acaso no deberías de ocuparte de tus propias mierdas? ¿Por qué vas a por mí todo el tiempo? This whole fatherhood thing is just, you know what being a father is to me? It's about providing and protecting, taking responsibility. Todo este asunto de la paternidad es simplemente, ¿sabes qué es ser padre para mí? Se trata de proveer y proteger, de responsabilizarse. The world is dangerous, and sometimes the dangers can be hard to see. El mundo es peligroso y a veces esos peligros son difíciles de ver. My duty is to protect. I'm going to take that seriously. Mi deber es proteger y me lo tomaré en serio. Everything I do, I take it seriously. Yo me lo tomo en serio todo lo que hago. So, I don't get why people are worried about my ability to do that. Así que no entiendo por qué la gente duda de mis capacidades. ¿Qué es lo que te hace pensar que la gente duda de tus What makes you capacidades? think people are worried about your ability to do that? Because everyone thinks I'm trying to escape my responsibilities. Everyone is so quick to judge. Porque todos se piensan que quiero ir de mis responsabilidades. Todos juzgan a la ligera. Here's a story, okay? The other day, Selena, that's my wife, Selena and I were at a get-together. Her family, my family, a few families we both know, right? Mira, te cuento una historia. El otro día, Selena, mi mujer y yo estábamos en una reunión familiar. Su familia, la mía y algunos parientes que ambos conocíamos, ¿vale? Grilling out on the back deck, you know, that kind of thing. Haciendo una barbacoa en el jardín, ya sabes, lo típico. Everyone was more or less chill, right? But then late in the afternoon, the baby stuff starts coming up. Todos estaban más o menos tranquilos, pero luego por la tarde empieza a salir el tema del bebé. Once one of them brings up babies, it's just all babies all the time. Babies. And because of my wife, they start saying, En cuanto alguien salta con lo de los bebés, todo el rato son bebés, bebés y bebés. Y por mi mujer empezaron a decir... oh, giving birth is gonna hurt so bad. It might tear your skin. Just these
kind of gross things. O dar a luz te dolerá mucho. Te podría desgarrar la piel. Ese tipo de cosas repugnantes. Más que repugnantes, desagradables. So I'm like, hey, quit it with that. I don't want to hear that kind of stuff. We're eating. There's kids around. Come on. Así que me puse en plan, oye, déjalo ya, no quiero oír esas cosas. Estamos comiendo y hay niños delante, por favor. And they're like, no, it's natural. It happens. Of course we got to talk about all this terrible shit. Y ella suelta, no, es natural, es algo que pasa. Claro que vamos a hablar de estas mierdas horribles. How are you going to have another kid if you can't even handle the first one? And I just say, excuse me? ¿Cómo vas a tener otro hijo si ni siquiera puedes apañártelas con el primero? Y entonces digo, ¿perdona? A second kid? Who even said we were going to have two? I didn't even want the one. ¿Un segundo hijo? ¿Quién dijo que íbamos a tener un segundo si ni siquiera quiero el primero? Maybe that was a mistake, but I mean, I was angry. It made me angry. Quizá fuese un error, pero estaba enfadado. Eso me hizo It just got enfadar. under my skin so bad, like I need to give my whole self over to this baby. Me hirvió la sangre, es como si tuviese que darlo todo por ese bebé. What about me? What about my time? ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de mi It's a really tiempo? important thing for me, my time. Well, I'm just supposed to give that up? Mi tiempo es muy importante para mí, tengo que I've already renunciar a él. sacrificed a lot, more than they can imagine. Ya me he sacrificado mucho, más de lo que se pueda I imaginar. give everything of myself away. Job, family, everyone wants me to be something for them until there's nothing left. Lo he dado todo de mí, los del trabajo, la familia, todos quieren que sea algo para ellos hasta que no quede nada. But I can't talk about this stuff to anybody. They just say I'm being selfish. Pero no puedo hablar de esto con nadie. Me dicen que estoy siendo It's like egoísta. what I want just doesn't matter. Como que si lo que yo quiero no importara. Una pregunta, Here's a Gabriel. question, Gabriel. Si pudieras conseguir ahora mismo algo que deseas, ¿qué If you were elegirías? to have something you wanted right now, what would you choose? Oh, I'd be far away from all this. Querría estar lejos de todo Far esto. away from everyone, just on my own for a while. Lejos de todo el mundo, estar solo un Yeah, I tiempo. just want to be away. Sí, solo estar lejos. Vale, Gabriel, voy a recomendarte Okay, algunas Gabriel. cosas. I have some recommendations. En primer lugar, te recomiendo que pruebes una experiencia terapéutica en un mundo virtual llamado Cielo Estrellado. First, I'm going to suggest you try a therapeutic virtual world experience called... Puede que te ayude a despejarte. It may help you take your mind off things. Esta parte me pone de muy mala leche. Pruébalo diariamente durante 15 minutos por la mañana o por la Try tarde. it for about 15 minutes each day. Y pídele a tu médico psiquiatra que te informe acerca de anexofina. Second, I recommend... Según mi análisis, el medicamento te ayudará. Based on my analysis, A this... lo de siempre, bla, 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 bla. Llegará un You will get a aviso. reminder. That's it, huh? Eso es todo, You ¿eh? can't just tell me what to do to solve this? No me puedes decir simplemente qué debo hacer para resolver esto. Some help you turned out to Pues be. qué útil ha Guess sido. I'll have to figure things out for myself. Parece que tendré que arreglármela Exactly like solo, before. como siempre. Gracias. Thank you, Gabriel. La verdad es que ayer jugué esto, me cabré un montón. Me cabré We hope mucho. to see you back soon. Me cabría mucho este Thank juego. you for speaking with Eliza, your person. Goodbye. O sea, por una parte me cabrea muy fuerte por cómo tratan a los clientes y por otra parte los clientes también saben a lo que vienen. Entonces me dio solo 2 estrellitas. Esta valoración no es muy buena, no quería abrirse. Hombre, a ver si se abrió. Soren, gracias por venir a mi conferencia. ¿Me viste? Vi que viniste un rato y te fuiste antes de las preguntas. No te culpo, de todas formas, viste lo más importante. Qué interesante, ¿eh? Me alegro de haberte visto. ¿Han pasado cuántos? ¿2 años? 3. 3, campeón. ¿Cómo crees que me fue? Hacía tiempo que no daba una charla. Lo que está haciendo es intrigante. A mí me parece intrigante. Lo es. ¿Te apetece salir a cenar esta noche? Tengo mucho más de qué hablar. ¿Por qué estarán tan interesados en nosotros? Claro. Total, al final queríamos hablar con él después de la charla. Después de la charla queríamos hablar con él, pues ya está, nos invita a cenar. Perfecto, algo estrictamente profesional, así que no te preocupes, nos vemos entonces. ¿Nos vemos entonces? Yes. Continuamos. Solo tengo que seguir, sí, solo seguir. No sé si ahora viene la chica de amarillo. A ver. Hola Maya, bienvenida Hello, de Maya. nuevo. Welcome back. Hi. It's nice to see you again. Sure, yeah. Nice to see you too, pal. Is that a weird thing to say? How did I become close friends with a robot? Es raro decir eso. ¿Cómo me he hecho amiga de Are un we all robot? robots now? Beep boop, nice to see you.
Ahora todos somos robots. Vivo, me alegra de verte. I mean, I guess it wouldn't be the weirdest thing in my life. O sea, creo que no sería lo más raro de mi vida. Shall ¿Comenzamos? we begin? Yeah, sorry. Sí, perdona. So, Comencemos. I went to the fancy party, the one I was really nervous about, and, Pues fui a esa fiesta tan sofisticada, la que me ponía tan nerviosa first of all, it y... really was the type of party I thought it would be. Para empezar, sí que fue el tipo de fiesta que me imaginaba. The atmosphere was really smug and self-satisfied, Había un ambiente total de and egocentrismo. there were people walking around with trays of appetizers, and you could, like, take one. Había gente dando vueltas con bandejas de aperitivos que podía, ya sabes, So you're coger. standing there with your little square plate for the food and your glass of wine, and you can't, like, shake hands with anybody because you're holding them. Pues eso, estás ahí de pie con un pequeño platito de comida y tu copa de vino y es como que no puedes darle la mano a nadie porque estás sujetando ambas But cosas. there are some of those, like, tall standing tables, so you're like, okay, I'm gonna go get one of those, and I'll set up shop, right? Like my little station. Aunque había algunas de esas mesas altas a las que puedes decir esto, vale, me iré a alguna de esas y me quedaré allí, como si fuese mi But sitio then it turns personal. out there are only like 5 of them for the whole party, and they're all taken, so you're just standing there. Y luego frozen. resulta que solo hay 5 para todo el mundo, ya están ocupadas, así que te quedas de pie sin moverte. And you're watching all your heroes and people you know from their social media presence just, Pues, just ¿a vosotros right there, pasa que vais right in a lo front of mejor you. a una Artists, fiesta, writers, directors. a un evento o algo así y os replanteáis todas las cosas que se replantea esta mujer? En plan de, pues, en una mano llevo una copa y en la otra mano llevo un canapé y no puedo saludar a la gente porque le tengo que dar la mano o 2 besos o lo que tal y no sé cómo hacerlo porque tengo las manos ocupadas y es un poco incómodo y no sé dónde sentarme porque bla, bla, bla. ¿Eso os pasa a vosotros también o me pasa solo a esta señora y a mí? The combined level of achievement there is, I can't even think about it. It was astronomical. El nivel de éxito de todos era, no sé cómo expresarlo, era And for the astronómico. first couple hours, I was so excited by all of that. I didn't notice the other thing that was happening. Durante las primeras horas estaba tan emocionada que no me di cuenta de la otra But cosa. eventually, it caught up to me, and I had this sudden feeling, this sudden realization. Pero al final me di cuenta y tuve ese sentimiento repentino de... "Piu". Ahora lo entiendo todo. My presence here contributes nothing. I'm just some extra person who just showed up. Mi presencia no contribuía a nada. Era solo una persona de más que apareció de la Nobody nada. wanted me to be here. I don't belong with these people. I haven't earned it. Nadie quería que estuviese ahí. No pertenezco a esa gente. No me lo merezco. So I cried in the bathroom for a little bit, or maybe a lot. It's fine. I'm fine. Así que lloré un poco en el baño. O quizá mucho. Está bien. Estoy bien. Sorry. Lo siento. ¿Cómo sabes que es cierto que nadie te quería allí? How do you know it's true that nobody wanted you there? Because of the way people acted around Por me. cómo actuaba la gente a mi alrededor. Nobody knew who I was or even wanted to ask. Nadie sabía quién era yo y ni se molestaron en I preguntar. would introduce myself and it's like, you could just see it in their eyes. Me presentaba y es como que lo podía ver en su I mean, mirada. in the world of illustration and comics, people tend to be hyper aware of each other and their careers. Quiero decir, en el mundo de la ilustración y los cómics, la gente tiende a estar muy al tanto de la otra gente y sus It's trabajos. this kind of weird, open secret. Como una especie de secreto a Oh, voces. hey, this person who's already popular got 1 million views, got a book deal, pitched an original series. Oh, mira, esa persona que ya es popular tuvo 1 millón de visitas, consiguió un contrato con una editorial, está produciendo una serie Without original. anything like that, I have no ground to stand on. I'm just this non-entity. Sin nada de eso, no tengo dónde apoyarme, solo soy una nulidad. At one point, I was talking to someone and I was trying to make a joke or whatever, and I could feel the impatience just radiating off him. Hubo un momento en el que estaba hablando con alguien y yo intentaba hacer una broma o algo así y pude sentir la impaciencia que estaba He irradiando. sighed, like he couldn't believe he was wasting his time talking to me. I was just over to him. Suspiró como si no pudiera creerse que estuviera perdiendo el tiempo conmigo. Para él estaba acabada. Why can't I hold a conversation? ¿Yo no puedo mantener una conversación? I guess if I was marginally attractive, then at least I could be charming, but Supongo que si fuese mínimamente atractiva podría tener al menos encanto, I'm pero not even mad. no tengo ni siquiera eso. ¿Tu objetivo con todo esto es tener encanto? Aquí me cabré porque es como, madre mía, pero ¿qué clase de pregunta es esta? ¿No estás viendo que no? Is being te enteras de charming nada, your Ia. goal with this? No, of course not. No, para nada. There has to be a way I can deal with these feelings. Eso es lo que debe de haber alguna forma de poder controlar esos It's sentimientos. hard. It's really hard when nobody gives a shit about my work. Es realmente duro me. que a nadie le importe un carajo mi trabajo o yo. I don't even know why I went. No sé ni por qué I fui. just want to stay home for the rest of my life. Solo quiero quedarme en casa el resto de mi vida.
Qué duro, ¿eh? Why do you think you went? ¿Por qué fuiste? Because of everything they say about how you have to have your face out there and make connections. Pues por lo que te dicen, que tienes que dar la cara, establecer The successful relaciones. people in this business all know each other. It's all about who comes to mind. La gente con éxito en esta industria se conoce entre sí. Es cuestión de ser When somebody relevante. needs an art director, they'll think of who they know and go, oh, I think she'd be perfect. Why not ask her? Cuando alguien necesita un director artístico, pensará en sus conocidos y dirá, creo que ella es perfecta para esto, ¿por qué no le So I preguntamos? need to be out there reminding these people that I exist, that I'm here, I'm making stuff too, I'm part of it. Así que necesito estar presente para recordarle a esa gente que existo, que estoy aquí, que también hago cosas, que formo Even parte de if- esto. Even if nobody responds to my work. Incluso si nadie reconoce mi trabajo. And industry parties are fun, right? You can pretend you're successful even if you aren't. At least for a little while. Y estas fiestas de trabajo son divertidas, ¿no? Puedes fingir que tienes éxito, aunque no sea así, al menos un rato. Everyone else is projecting this image. It's like their success can rub off on you too. Todo el mundo da la impresión como de que pueden pegarte su éxito a ti I mean, I también. hear people casually talking about their agent, their editor, the amazing people they're collaborating with. Quiero decir, escucho a la gente de casualidad hablando de su agente, de su director, de toda esa gente alucinante con la que está And I colaborando. just get this feeling like, yes, I want that, I need that. Siento como Why que am sí, I not there? quiero, lo necesito, ¿por qué no lo tengo? What do you think has prevented that from happening so far? ¿Qué crees que te impide lograrlo? If I knew that, I would be successful already, right? Si lo supiese ya me habría hecho famosa, ¿no? I try and try and try, and I make art and put it out there and share it on every social media site and interact with people when I can, but it just doesn't work. Lo intento, lo intento y lo intento. Hago dibujos, los difundo, los comparto en todas las redes sociales, interactúo con gente cuando puedo, pero es que no funciona. Nobody cares about the art I do. A nadie le importa Every lo que once in a hago. while, another artist will say something nice, and sure, I appreciate that, but it never results in anything. En ocasiones algún artista hace algo bonito y sí lo aprecio, pero nunca hay My resultado. work goes out there, and it dies. Mi trabajo sale al mundo y muere. Regular people don't boost it or talk about it. It's like at some point the universe decided that I don't get to have that. La gente normal no lo apoya ni habla de ello. Es como si en algún momento el universo hubiera decidido que no tendría Is it éxito. unfair? Or maybe I just fucking suck. ¿Es injusto? O quizás es que doy puto asco. Maybe I'm a shit tier artist and I'm a failure of a person and everyone knows it. Quizá sea un artista de mierda y un fracaso de persona y todo el mundo lo sepa. Everyone except me. Todo el mundo excepto yo. Sorry. I know that's going too far. Perdona, se ha ido I never demasiado really lejos. feel that way. Aunque así es como de verdad me siento. Vaya, te recomiendo un Maya, programa I'm llamado going- Pradera, que It may te help you take your. ayuda. Y la You can find it inside. aplicación, Try it for prueba about todos los Sounds kind of. Why días. can't you assign Suena me a aburrido, game ¿por qué where no my me problems sugiera are un zombies juego and I get to en el shotgun que them mis in the problemas face? sean zombies a los que les pueda disparar en la cara? Actually, I guess I could just buy a game like that, couldn't De I? hecho, podría comprarme un juego así y ya, ¿no? Maybe I'll stop by the game store on the way home. Quizás me pare en una tienda de videojuegos de vuelta a casa. Gracias por Thank you for volver. coming in again. We'll follow up with you again to see how you're doing. Yeah, thanks. I appreciate the check-ins. I Sí, honestly do. gracias, valoro el seguimiento, en serio. Es que It's easy for me to get lost in these spirals. me es fácil perderme en estas espirales. Thank you for speaking with Eliza. Qué manera de ayudarles cero. Goodbye. See you soon. Ella decía... Bueno, supongo que era en el vídeo de ayer. Esto es más que una terapia psicológica, es más como un coaching, ¿no? Tú haces preguntas y el cliente, el paciente, se responde a sí mismo simplemente porque nunca se ha hecho las preguntas apropiadas y adecuadas, y solamente de escuchar sus pensamientos en voz alta y de intentar dar como respuesta a sus preguntas, como que encuentra un poco la luz, el camino o tal. Pues eso. Si lo vendiesen como coaching en vez de como terapia psicológica, pues estaría mejor. Uy, el móvil, no lo hemos pasado. No pasa nada, estamos trabajando, que se esperen. Me pregunto por qué el visor muestra todos esos datos. Después de todo, los representantes no podemos usarlo. Quizás sin todos esos números no parecería una tecnología tan avanzada. A la gente le encanta ese aspecto futurista, incluso cuando no sirve de nada. En fin, el próximo cliente estará al llegar. Y viene nuestro cliente. Esta la vamos a despachar pronto, ya os aviso. Señora Holiday, ¿qué digo?
¿Quién le pone holiday a, Hello, Holiday. a una Hello. chica? You podido found the llegar place bien. okay? Yes, I did. The 13, it's $1 with a reduced fare permit. Con la tarifa reducida solo me costó $1. That's good. Bien, me alegro. Entonces, ¿qué te So trae what por brings you aquí? here today? Oh, nothing in particular. I wanted to see what all this fuss was about. Oh, nada en concreto. Solo quería saber de qué iba todo este I'm not asunto. crazy, no, not even mentally No disturbed. estoy loca, ni You see siquiera those people perturbada yelling on the street mentalmente. late at night? Ve a todos They're esos the ones who tipos need que counseling. gritan en la calle por la noche. Eso sí que necesitan They need terapia. more than counseling, probably. Quizás necesiten incluso más Me, que eso. I'm doing Pero yo fine. estoy My bien. mind's still Aún sharp. tengo I la smoke mente dope. aguda It y fumo helps. María, I'd que me have it ayuda. more often, but La it's fumaría all más a menudo, expensive pero ahora now. está carísima. Everything's De hecho, expensive ahora now. todo está There's a nice carísimo. young couple Aunque en mi in my edificio hay una building, parejita though, joven y and they're entrañable que always siempre comparte sharing. conmigo, lo que es un I think detalle they por do su parte. something with Creo que trabajan con computers, ordenadores, though. pero no I tengo ni sure idea de don't qué. know what it Os lo leo is. por encima y os lo leo rápido porque esta señora es un rollo increíble. When I moved into the Cuando me building mudé al where I am edificio now, en el que it estoy was ahora costaba $300 al mes. $300 ¿Te lo puedes imaginar? Por supuesto, los agentes inmobiliarios querían demolerlo y tenían el edificio en la esquina que estaba al lado nuestro, a pesar de que suponía que era un lugar histórico y lo iban a añadir al registro, pero hubo algún retraso o algo así, entonces ¡boom! Ya no está. Es posible que hiciese algún trato a escondidas con el ayuntamiento. Ya te digo yo que... Bla, 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 bla. Bueno, esta señora ya la despaché muy pronto. Why do you think someone Dice Oh, bla, bla, it's bla, rotten, bla, the bla, new bla. construction going on everywhere. It's always like that, but late, I can hardly recognize them. Porque Every es que venía a day, venir de I hablar don't de even know absolutamente why nada. they. You ever see those buses? I don't mean the metro. You see these young Que no guys. se Who knows queden where they go? autobuses, I tried que talking to one of them once. They don't tanto de even hablar talk con to la each gente de other. la Imagine going through the calle. trouble of it's an odd thing. Let me ask you, Eliza. Oh, you're ¿Te llamas así, Eliza? Claro. Yes, my name is Eliza. Eliza. Do you ever do past life regressions ¿Alguna vez on ha your hecho regresiones patients? de vidas pasadas a sus pacientes? Lo siento, no I'm sorry, comprendo la I'm pregunta. afraid I don't understand the question. You know, past lives. You hypnotize someone and you get them talking about how they Ya used to sabes, be a vidas pasadas, duchess in a hipnotiza a royal alguien y family le in hace medieval hablar de cuando era times una or what duquesa de have la you. familia real o de la época medieval o algo así. Lo siento, no I'm lo sorry, comprendo. I'm afraid I... I was just kidding. I Era una don't expect broma. that. No, No me esperaba que lo hiciera. they don't do that kind of thing these Hoy en día days. ya no se hacen esas cosas. When I was little, it was pretty. There was the drug my mother wore. She said, "Suck," and then the next thing I believe that might. I'm not sure everyone was those counter. Apparently, can you imagine that? We're a world. If you have a ¿Has venido, specific has venido por problem algo you'd like... o It's okay to tell me. Oh, well. tiene algo para el dolor? ¿Algo you got para los anything hombros? for Me están pain? volviendo I had some molesta. inflammation Tuve with una them a few months inflamación ago, unos but it cuantos settled down. meses, I'd pero go se back to calmó. the clinic, Iría but al I don't médico, want to pero pay no the quiero volver a copay pagar again. Just for them to para tell que me me the digan lo same mismo de thing, I'd siempre. rather talk to you. You're Quiero hablar contigo, eres amable y tú me escuchas. Thank you. see. Okay, Holiday. I recommend Y le asking your doctor or le psychiatrist about recomendamos fortipran hydrochloride. Fortipran. Flipa. Ahora ya esto a un médico. Based on my Vienes, le cuentas analysis, this medication might... cuentas tus mierdas, te da tu medicación y ala para tu casa. You will get a reminder to check in with us. Oh, I don't. I'll try anything once, I suppose. Smoking dope is still my go-to for this kind of thing. We hope to see you back soon. Sure, I'll let you know if it works. ¿Me puedes repetir el nombre? Gracias por hablar con Eliza. Thank you for speaking with Eliza. What was the medicine called? Forzapram? I think that was it. I can ask about it at the clinic. One time I had a doctor there who was very... ¿Cómo habla esta señora? Venga, nos vemos. Goodbye. Right. La I Jen no suppose I tiene ought to ningún let tipo de you go now. You got consideración. other people to speak to, it looks like. Busy, that's life. Señora, habla mucho. Goodbye. Goodbye. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muy fuerte. Qué clienta tan particular. Dijo algunas cosas que confundieron un poco a los algoritmos de Eliza, aunque tampoco parece haber sido para tanto. Creo que por hoy ya está. Yo creo que por hoy ya hemos tenido suficiente, sí. Esta noche salgo para ver a Soren en un restaurante que él escogió. Es mucho más lujoso de lo que me esperaba. Platz, Príncipe. Oh, no pensaba gastar tanto. Tal vez él se ofrezca a pagar la cuenta, pero esto podría ser incómodo. No quiero que se haga una idea equivocada. Me encanta cómo estas situaciones siempre se complican. Would you like to start with some fresh oysters? Creo que lo voy a dejar por aquí y así me da tiempo a grabar otro capitulito más. Muchas gracias por pasaros y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.